Después del trabajo en grupos, volvemos y continuamos con nuestra temática. Lo primero que queremos hacer es repasar lo que ustedes trabajaron en los grupos y para ello voy a presentar en la pantalla, en la página 5 de sus apuntes, página 5, el cuestionario que ustedes respondieron. Y vamos pregunta por pregunta, pregunta por pregunta. 1. El Apocalipsis se dirige a un grupo de iglesias de Asia Menor. Aquí vamos a responder que eso es verdadero. 2. El Apocalipsis se escribió entre los años 90 y 100. Verdadero. 3. El Apocalipsis se propone alentar la resistencia activa ante el imperio. Verdadero. Alentar a los cristianos para que resistan. El color blanco es símbolo de victoria, alegría y comunión con Dios. Verdadero. El mito es una forma de comunicar la verdad, es interpretar la realidad. Verdadero. El mito no es un mitote, el mito es una forma de comunicar la verdad. Mitos, según los griegos. Bien. 6. El Apocalipsis evita las imágenes del mundo simbólico del imperio. Falso. Utiliza imágenes que también, símbolos que también eran utilizados en el imperio. Lo vamos a seguir viendo. Esto es falso. No invita imágenes, las utiliza. 7. El Apocalipsis del Nuevo Testamento es una obra profética más que apocalíptica. Verdadero. Son palabras proféticas. Aunque incluye cartas y drama, el Apocalipsis es un relato ordenado. Verdadero. Relato ordenado con su trama bien organizada. Y así, con esto entramos al tema número 6, que es precisamente ver cómo relato ordenado tiene una trama. Y para ello, en este tema número 3, que estamos en la página 7 de sus apuntes, no, 6, página 6 de sus apuntes, página 6, vamos a ver qué estudiaremos. Estudiaremos el plan narrativo del Apocalipsis, el plan narrativo. Y lo primero son los 3 momentos de la trama y luego lo siguiente ya es el plan del relato tal como está presentado. Y finalmente vamos a ver el marco sociopolítico y cultural. En este caso sería este marco, me está aquí equivocado, la máquina no es cultural, es el marco cultural, le quitamos la R, marco sociopolítico y cultural, cultual y culto. Vamos entonces a ver los 3 momentos de la trama del plan narrativo. Entonces, el Apocalipsis permite ver la secuencia de los acontecimientos que le dan al relato un significado y una dirección. Eso es lo que hace la trama de una obra. Permite ver cómo se suceden los acontecimientos y así el modo como se suceden nos permite a nosotros entender lo que allí sucede y así entiende el significado y la dirección. Si una persona le da un golpe, o perdón, si una persona ofende a la esposa de un actor, entonces nosotros entendemos que el actor reaccione dando un golpe y luego intercambiando palabras. Bueno, nosotros tenemos que ver que primero hay una ofensa y después viene el golpe como respuesta a la ofensa. ¿Está claro? Entonces la secuencia de los hechos permite entender los hechos. Y por eso el Apocalipsis no hay que leerlo a pedazos. Hay que leer la secuencia de acontecimientos. Cómo en el relato se suceden los acontecimientos. Y por eso tenemos que ver los momentos de la trama. Toda trama tiene normalmente un comienzo, un centro y tiene un final. La trama tiene un comienzo, un centro y un final. Eso siempre son las tramas bien organizadas. Comienzan con una situación,
Luego viene un drama donde todo se complica, donde las cosas parecen ir de forma muy difícil que no terminan, lo van comenzando poco a poco a llevar al desenlace, hasta que llegamos a la situación final. Entonces, toda trama tiene comienzo, centro y final. Bueno, vamos a ver ahora cómo comienza el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis comienza identificando el libro y presentando la situación de inicial, donde se presenta Jesús en medio de la iglesia. Jesús en medio de la iglesia. En el fondo, el Apocalipsis comienza presentándonos la situación de las iglesias acompañadas por Jesús después de que se identificó el libro. Y las iglesias pues están enfrentando situaciones muy complicadas. Entonces viene ahora sí el centro, el cuerpo de la obra, que sería para nosotros ese centro pues es el drama del Apocalipsis. Y ese drama ya hemos dicho y por eso queremos insistir nuevamente en todo esto. Ese drama tiene dos momentos importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos momentos? La liberación de las tribulaciones. Hay tribulaciones y va a intervenir Dios por medio del Cordero para liberar de esas tribulaciones. ¿Qué cosa es lo que Dios va a hacer? Va a mandar plagas, pero no se convierten, como en el caso del faraón, hasta que después Dios decide destruir a los agentes del mal. Entonces, muy sencillo, es como la trama del Éxodo, pero presentada con otros elementos, con otros contenidos, pero siempre es un pueblo que está en la esclavitud, en muchas tribulaciones, está siendo oprimido, clama a Dios, Dios lo escucha, manda plagas, pero no se convierten. Entonces tiene que llegar Dios y aniquilar al faraón en el Mar Rojo. Y así lo mismo aquí, se presentan las tribulaciones que padecen, que son tribulaciones producidas por el imperio para que se establezca el reino de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo, pero el imperio no cede y entonces Dios tiene que intervenir con mucha fuerza. Utilizó las plagas, no funcionaron del todo hasta que interviene con fuerza. Entonces en la segunda parte Dios profundiza el proceso anterior y presenta, enjuicia, condena y elimina a los agentes del mal. Y así llegamos nosotros, ya sin los agentes del mal viene el final, y al final pues siempre hay boda, se celebran las bodas del Cordero, y luego el libro queda autentificado. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Son cuentos del profeta Juan o es algo verdadero? Entonces se autentifica el libro. Vamos ahora a desarrollar este plan, el plan del relato del Apocalipsis. Entonces, comienzo, centro y final. Comienzo, Jesús resucitado en las iglesias. Centro, Dios por medio del Cordero, o sea, el mediador, por medio del Cordero liberador, revela lo que hacen los opresores y que también los opresores experimentan plagas. Revela lo que hacen los opresores, salen con su caballería, pero Dios les manda plagas. Eso. Luego, siguiente, Dios entonces, como no se convierten con las plagas, Dios y el Cordero juzgan y destruyen a los agentes del mal. No se convirtieron, entonces los juzga y los destruye. Y así llegamos al final. Dios recrea todas las cosas para las bodas del Cordero, cielos nuevos y tierra nueva. La revelación de Jesús en el libro profético queda certificada. Ahora, esto mismo lo voy a repasar de otra manera. Esto mismo, vamos a ver las unidades narrativas, el desarrollo de cada una de esas unidades narrativas. Uno, primera unidad narrativa. ¿Cuál es esa primera unidad narrativa? Entonces vamos a ver Jesús resucitado y las iglesias. Segunda unidad narrativa. Dios, por medio del Cordero Liberador, revela lo que hacen los opresores y las plagas que padecen. Tercera unidad narrativa. Dios y el Cordero juzgan y destruyen a los agentes del mal. Cuarta unidad narrativa.
recrea todas las cosas. Ya una vez que el mal está eliminado, se recrea todo. Y luego ya finalmente esa revelación de Jesús queda certificada. ¿Sí? Esas son las 5 unidades narrativas del Apocalipsis tal como yo las propongo. Entonces, 1. Primera unidad narrativa, Jesús resucitado y las iglesias. Jesús resucitado y las iglesias. Entonces, después de la identificación del libro, ¿verdad? Y el saludo inicial, inicia la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Con el resucitado, una grande visión de Jesús resucitado. Y luego vienen las 7 cartas, como ya hemos visto. Ahora, vamos adelante. Dios, por medio del Cordero Liberador, revela lo que hacen los opresores y las plagas que padecen. Primero lo que hacen y luego las plagas. Eso es lo que sucede en la historia. Es una historia recreada, pero todavía no aparece la tierra prometida, como en el Éxodo. Se recuerdan las plagas de Egipto, 10 en total, ¿verdad? Hasta la última, la 10ª, y pero todavía no se presenta la tierra prometida, sin mostrar la tierra prometida. Entonces, vamos, Dios está en su trono y ahí tiene el libro, está el Cordero, Dios en su trono, y entonces el Cordero que va a revelar, porque va a abrir el libro de la historia, que nadie podía hablar, el Cordero sí puede abrir el libro sellado. Después de que abre el libro sellado, ¿qué sucede? Abre los 7 sellos y entonces está revelando lo que hacen los opresores, cómo se comportan los opresores, lo que hacen, ahí que mandan su caballería, etcétera, etcétera, y producen muerte. Y luego el Cordero Liberador revela las plagas que padecen al toque de las 7 trompetas, que son como las plagas de Egipto. Dios les manda plagas a los opresores, les manda granizo del cielo, les manda langostas, etcétera, etcétera, para ver si se convierten, pero no se convierten. Y por eso entonces Dios tiene que intervenir por medio del Cordero para juzgar y destruir a los agentes del mal. Los destruye, pero antes de destruirlos, los juzga. No los destruye nada más por capricho, los juzga y demuestra que han hecho mucho mal, han matado a los santos, han derramado mucha sangre. Es un régimen opresor que domina, pero ese régimen opresor es destruido. Vamos a ver que primero hay juicio de los agentes del mal, primero hay un juicio y luego después viene la destrucción. Vamos a ponerlo en otro color para que no nos estorbe. Primero el juicio y luego la destrucción. Y entonces el juicio de los agentes del mal, como hemos ya dicho, comienza con los signos. Una mujer encinta y su hijo simbolizan al pueblo sufriente. Hay un pueblo que sufre, al que le han hecho la guerra. El segundo signo es el dragón y sus bestias, que hacen la guerra a los cristianos. Entonces tiene que intervenir el Cordero. Vamos a poner aquí, el Cordero y los 144,000 vienen a enjuiciarlos porque han matado cristianos. Y después viene el tercer signo que hace nuevamente otras plagas, 7 plagas y 7 copas de ira, para ver si así se convierten. Otra vez un esfuerzo de conversión, pero ni así se convierten. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que destruir a los agentes del mal, la destrucción. ¿Cómo va a ser esa destrucción? Eso. Babilonia cae por sí misma, pero las bestias y el dragón y la muerte van a tener que ser exterminados. Por sí mismas, el imperio se destruye la capital del imperio se destruye por sí misma. Pero las bestias, el dragón y la muerte son exterminados. Entonces, por eso ahora va a presentar aquí
nos va a decir quién es esa Babilonia, la presenta y su caída histórica de Babilonia. Luego viene las dos bestias y luego viene el dragón y luego la muerte. 4 agentes del mal. Babilonia cae históricamente por su propia podredumbre que tiene, cae históricamente, cae por sus propias desgracias. Al malo sus caminos acaban por perderlo. Caída histórica. Cayó la gran Babilonia. Ahora, pero las dos bestias, ¿quién las va a destruir? Tiene que venir el Cordero. Como las bestias juntaron gente, le hacen la guerra al Cordero, el Cordero, sin esfuerzo, simplemente se apodera de las bestias, las domina y las echa al lago de fuego. Luego, para destruir al dragón diabólico, al diablo, ¿quién tiene que intervenir? Interviene Dios, que es el que lo destruye. Y luego algo muy interesante, el último enemigo en ser destruido. Simplemente la muerte se muere. Deja de ser, se muere. Un lenguaje muy interesante del Apocalipsis. Y una vez que ya se acabaron todos los agentes del mal, entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar que cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es lo que podemos llamar la situación final. Cielos nuevos y tierra nueva, Dios hace nuevas todas las cosas. Hasta hay una nueva ciudad, que es la ciudad de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste. Y entonces, una vez que ya todo está recreado, un mundo nuevo, entonces ya finalmente tenemos que decir, ¿y esto es cierto o esto es falsedad? Esto es verdad, por eso la revelación de Jesús hecha por Juan en este libro profético la van a certificar. ¿Quién es el que certifica esto? Lo dice el ángel mensajero, certifica que eso es veraz. Lo dice Jesús, que eso está bien escrito acerca de él. Y finalmente el profeta Juan también dice, yo les he dicho la verdad. Bueno, entonces en el epílogo se certifica el valor del libro. Vamos a ver ahora el marco sociopolítico y cultural, de culto, del culto, no de la cultura en general. El marco sociopolítico y la liturgia son claves de lectura del libro del Apocalipsis. Si nosotros no entendemos que en la historia hay política, si nosotros no entendemos que en la historia puede haber gente que cree y celebra que Dios interviene en la historia para orientar todo de acuerdo a sus propósitos, entonces no entendemos o no tenemos la visión cristiana de la historia. Hay que ver entonces en primer lugar la dominación imperial y en segundo el contexto cultural. ¿Por qué decimos que hay política y por qué decimos que hay imperio? Pues muy sencillo, porque en el Apocalipsis se va a hablar del trono de Satanás, trono que quiere decir que hay poder y ese es el poderío sobre toda raza, lengua, pueblo y nación, que hay una gran ciudad que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Esos reyes de la tierra, se habla de los reyes de la tierra. Entonces, el Apocalipsis nos habla del trono de Satanás, de alguien poderoso, y de la bestia. La bestia tiene su trono también. Dios tiene su trono, pero la bestia tiene su trono. Y esto es una clara alusión a qué cosa? Al dominio imperial en medio del cual vive el pueblo. Un dominio que es un poderío, como dice aquí, sobre toda raza, lengua, pueblo y nación. El imperio en aquella época dominaba todas las orillas del mar Mediterráneo, todas las costas del Mediterráneo, desde el norte de África, sur de Europa. Todo eso dominaba el imperio romano, ¿verdad? Un grande poderío y tiene su trono en Roma, ¿verdad? Ahí está el César y sus gentes. En Roma es su gran ciudad. Esa gran ciudad es la soberana de los reyes de la tierra. Ahí acuden para que los hagan reyes muchas veces, ¿verdad? Y es la ciudad de las 7 colinas, ¿verdad? Bien claro. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Pues los que mandan, junto con sus cortes de magnates, tribunos, ricos y poderosos.
Este es un imperio que en la época era un imperio que podíamos llamar imperio esclavista. A ver, perdón un momentito. Imperio esclavista. Porque efectivamente en el Apocalipsis se habla los esclavos y libres. La sociedad romana tenía los ciudadanos romanos que eran libres y tenía los esclavos que casi siempre era gente que se llevaba de las conquistas que hacía en los pueblos que dominaban. Ahí se llevaba gente como esclavos. Y después había gente que vendían como esclavos. Los esclavos eran una mercancía. Y cuando hablamos de mercancía, decimos que este era un imperio también, un imperio comercial, imperio esclavista y comercial. Y por eso en el Apocalipsis se habla de mercaderes, capitanes oficiales de barco, se habla marineros y de los que trabajan en el mar, que hacen circular mercancías por todo el mar Mediterráneo. Política, muerte, negocios, eso es la realidad del imperio, hay que tenerlo presente. Pero en medio de todo eso, los cristianos tienen fe en Dios y celebran su fe. Y por lo mismo, así como celebran su fe, disculpen un momentito, así como celebran su fe los cristianos, eh, tienen que celebrarla en la liturgia, en la liturgia. La fe se celebra con acciones litúrgicas y por eso el Apocalipsis, decía hace rato, tiene una atmósfera cultural, bien claro, atmósfera de culto. Y se introducen muchas acciones rituales organizadas, además de la alabanza a Dios, los cantos de alabanza, hay también acciones rituales organizadas. Y vamos a ver esas acciones litúrgicas. De ello se nos va a presentar los oficiantes del culto, oficiantes, oficiantes del culto, los lugares del culto, el tiempo en que se da culto, los diálogos litúrgicos, las aclamaciones litúrgicas. Luego, la forma como se hacen las ceremonias litúrgicas, o sea, las acciones simbólicas, la dramatización de la adoración. Y luego, objetos de culto y el motivo por el cual se celebra el culto. Yo aquí me detengo en esto último. El culto que se da en el Apocalipsis se da por un motivo. ¿Qué cosa? Celebra la gloria de esa obra salvadora de Dios realizada por medio de Jesucristo. El culto no es para decir cayó Babilonia, ay bendito Dios, celebro la caída de Babilonia. Celebramos la gloria de Dios que interviene en forma liberadora. Dios libera a su pueblo, Dios salva a su pueblo y lo salva por medio de Jesucristo. Eso siempre será nuestro propósito de todas las secciones cultuales, celebrar la acción salvadora de Dios, darle gracias, bendecirlo o pedirle que nos salve, eso también es culto. Vamos, comenzamos ahora con los oficiantes. ¿Quiénes dan culto? ¿Quiénes ofician el culto? Bueno, los 24 ancianos, el culto en el cielo. Los 4 vivientes adoran a Dios y al Cordero. Los ángeles, todas las criaturas adoran a Dios y al Cordero. Luego, una muchedumbre incontable. En el capítulo 7, la muchedumbre da culto a Dios, celebra. Y eso, por cierto, nosotros lo cantamos en la liturgia, por cierto, para que recuerden las expresiones. Vamos al capítulo 7, los versículos del 9 al 12. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Miré una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, etc. Están de pie delante del trono y del Cordero, vestiduras blancas, y gritan con fuerte voz. ¿Qué gritan? La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Qué cosa dicen todos los demás? Todos dicen amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Y por qué lo adoran? Porque la salvación es de nuestro Dios.
Dios es salvador e interviene en la historia en forma salvadora. Ahí entonces encontramos nosotros la acción donde la gente da culto. Bueno, la muchedumbre incontable da culto. Los santos dan culto, los siervos de Dios dan culto y las naciones, o sea, incluso los que no son judíos dan culto a Dios. ¿Dónde dan culto a Dios? En el cielo, donde no hay templo, porque ahí está Dios, ahí le dan culto. No se dice que dan culto en el templo, sino da el culto en el cielo, donde está Dios. Luego, el tiempo, sin descanso, día y noche. Los siervos de Dios le darán culto por los siglos de los siglos. Esa es la adoración a Dios, es por los siglos de los siglos. Amén. Per omnia secula seculorum, acuérdense. Diálogo litúrgico. Hay saludos, hay invitatorios, hay alabanzas, hay oraciones, himnos y cantos. Mucho diálogo litúrgico. Aclamaciones litúrgicas que están en el Apocalipsis, que nosotros seguimos diciendo amén, aleluya, o amén, aleluya, o por los siglos de los siglos, amén. Sí, amén. Santo, santo, santo es el Señor Dios, etc. Amén, ven Señor Jesús. Bueno, son aclamaciones litúrgicas que están en el Apocalipsis, muchas se han tomado de allí y las tenemos nosotros todavía. Luego hay dramatización litúrgica. Se postran, adoran, arrojan sus coronas o le ofrecen incienso. Son acciones litúrgicas. Se habla de algunos objetos de culto, el altar de oro, el incensario, donde se pone incienso, se quema, perfumes, ¿verdad? Incienso, cítaras, o sea, guitarras, que son precisamente para entonar la música cultural. Y el motivo, como ya dijimos, se celebra la obra salvadora realizada por Jesucristo. Esos motivos de culto nos deben quedar bien claros. Se celebra, otra vez vuelvo a tomar el capítulo 7, ¿verdad? Porque si no se nos olvida. Capítulo 7 por aquí. ¿Qué cosa es lo que gritan? La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Dios salva, el Cordero salva. Se celebra en la liturgia cristiana a Dios Salvador, al Cordero Salvador, a Jesús nuestro Salvador, a Dios nuestro Salvador. Bueno, que eso nos quede claro. Y con esto tenemos entonces ya concluida esta unidad sobre la trama del Apocalipsis. Pero vamos ahora a retomar todavía un poco esto para que nos recordemos bien de esta trama del Apocalipsis, y para eso voy a presentar ahora la Biblia de Jerusalén, tal como se los envié con todo su texto, donde nos habíamos quedado hace un rato, y después voy a continuar con el tema que sigue. Pero primero termino donde nos habíamos quedado hace rato, porque estamos viendo la trama del Apocalipsis para que así nosotros veamos que espero que ya estén viendo lo que yo estoy viendo. Debe decir ahí juicio y destrucción de los poderes del mal. A ver, aquí debería presentarme el Zoom. A ver, voy a dejar de proyectar y otra vez presentar la misma pantalla. A ver si aparece ya. Compartir. Creo que ya vuelve a aparecer eso. Y si no, abran su texto del Apocalipsis, ábranlo bien. Vamos al capítulo 12, perdón, capítulo 12, juicio y destrucción de los poderes del mal. Y lo primero van a ser tres grandes señales. La primera es la mujer y su hijo, pero son tres grandes señales. Fíjense, una gran señal, la primera,
otra señal. Luego, mucho más adelante, ya casi en el capítulos posteriores, el capítulo 15, viene capítulo 15, otra señal grande y maravillosa. Tres grandes señales. Entonces vamos a ver la primera grande señal que aparece en el capítulo 12. Entonces, primera grande señal, la mujer vestida de sol, embarazada, dolores de parto, el tormento dará luz. Viene inmediatamente el dragón y las bestias. Primero el dragón, es la otra grande señal en el cielo, un dragón rojo, 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera, etcétera, con su cola, ¿verdad? Quería devorar al hijo de la mujer en cuanto diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, pero huyó al desierto y en el desierto es alimentada 1260 días, que son 3 años y medio, que es una tribulación, pero limitada. No es un año completo, es medio año. Perdón, 3 años y medio, no 7 años. Una tribulación limitada, no es para siempre. Y viene la gran batalla en el cielo y el dragón es, y la serpiente antigua, este dragón que combate contra Miguel, lo echaron. Fue arrojado a la tierra, el dragón. Y por eso entonces se canta. Ha llegado la salvación, vencieron gracias a la sangre del cordero. El diablo ha bajado, pero le queda poco tiempo. Pero el dragón persigue a la mujer, ¿verdad? Y vomita detrás de la mujer, le hace la guerra al resto de sus hijos. Pero la mujer, Dios mandó un auxilio para esa mujer. Y yo estaba de pie sobre la arena del mar. Entonces vienen las bestias del dragón. Una bestia, la primera, surge del mar. Vendrá otra bestia. La otra bestia surge de la tierra. Versículo 11. La bestia que surge del mar es una bestia realmente diabólica, que se postra ante el dragón porque ha dado poderío a la bestia. El poder de esa bestia es un poder diabólico. Lo ha dado el dragón, la serpiente antigua llamado Satanás. Y aquí dice bien claro, el dragón le dio poder, le dio su trono y le dio gran poderío. El dragón le dio gran poderío. La bestia tiene un gran poderío. El dragón le dio su poder diabólico, su trono diabólico y gran poderío, ¿verdad? Entonces, esa es la primera bestia. Entonces dicen, ¿quién como la bestia? Y luego se le concede, se le permite, no se le manda, se le permite actuar 42 meses, 3 años y medio. Los imperios no son para siempre, tiempo limitado, no duran 7 años, son 3 años y medio, 42 meses, ¿verdad? Pronuncia blasfemas contra Dios, hace la guerra a los santos y los vence y tiene poderío sobre toda raza. Y lo adoran los habitantes de la tierra. ¿Quién como la bestia, verdad? Bueno, viene ahora una descripción de la segunda bestia. La segunda bestia. Vamos a ver qué cosa hace esta segunda bestia. Surge de la tierra. Ejerce todo el poder de la primera bestia, pero hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Está al servicio de la primera bestia. Que aplaudan todos los habitantes de la tierra lo que hace la bestia. Y para eso hace grandes señales. Manda programas de televisión de aquella época. Hace bajar gente, hace bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Programas de televisión, entrevistas para decir que lo que hace la primera bestia está bien, que lo que hace siempre las bestias y los imperios está bien, si invaden países están bien, si destruyen países como Libia, como Siria, como Irak, como Afganistán, eso está bien. Si destruyen a Ucrania, eso está bien, dicen los publicistas del imperio destructor. Entonces, siempre tienen sus falsos profetas y hacen señales e incluso se le concede infundir aliento a la bestia
de tal manera que la bestia, ¿verdad?, pueda tener aliento, parece que está viva y hasta habla la imagen de la bestia, ¿verdad? Y hace que todos los pequeños, grandes y ricos se marquen con la marca de la bestia en la frente, ¿verdad? Y su cifra es 666. Por más que pretenda ser perfecto ese sistema, es un sistema de muerte y nunca será perfecto. Siempre se queda en el 6, en la imperfección total. Siempre arrastra una cola inmensa de imperfecciones, porque cuando alguien domina a alguien y le quita su libertad, y cuando alguien mata a alguien para simplemente quitarle su petróleo o quitarle su producción agrícola, porque para eso se hacen las guerras, para quitar los recursos, para robar, para saquear, se mata gente. Entonces, por más que quieran establecer regímenes que parezcan justos, parecen justos, pero no lo son siempre 666, totalmente imperfectos. Entonces, esa es una osadía terrible. Entonces, los santos necesitan justicia y va a tener que aparecer el Cordero y los 144,000 en el monte Sión. El Cordero en el monte Sión y con él 144,000 que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Son los fieles del Cordero. 12 por 12,000, el pueblo de Dios. 144,000. Cantan un cántico nuevo, ¿verdad? Estos siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron rescatados, son las primicias y ellos no son mentirosos. La segunda bestia es mentirosa. Siempre la publicidad de los imperios es mentirosa. Los seguidores del Cordero viven en la verdad. No se encontró mentira, no son intachables. Y ahora sí viene el juicio. Aparece el Cordero con los 144,000 y se anuncia el juicio. Otro ángel anuncia, ha llegado la hora de su juicio de todos esos malvados. Y ya viene incluso ese juicio y anuncia como hecho consumado. Dice, cayó la gran Babilonia. Y entonces viene un tercer ángel que sigue anunciando ese juicio y nos van a decir, mientras eso llega, se requiere la resistencia de los santos, porque todavía tiene que haber juicio. Todavía están los poderes de este mundo, están actuando y se requiere mucha resistencia, mucha paciencia, mucha confianza en Dios. Y luego finalmente aparece el Hijo del Hombre. Había una nube blanca y alguien sentado en el Hijo del Hombre. Es Jesús resucitado, pero Jesús resucitado trae una hoz afilada. Esa hoz afilada quiere decir que va a cegar, va a cosechar. Es un signo de juicio. Entonces viene aquí otro ángel y que ya es la hora de cegar la mies de la tierra, o así vienen los ángeles. Viene ahora recoger los racimos de la viña, recoger las uvas, vendimian la viña y luego se pisotea el lagar, señal de juicio. Fíjese interesante esta imagen de juicio, sumamente fuerte, demasiado cruel. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. Brotó sangre del lagar. Lagar es donde se pisa la uva, ¿verdad? Esa sangre de lavar hasta la altura de los frenos de los caballos, imagínense, la ciudad llena de sangre y una extensión de 1,600 estadios. Un estadio son 250 metros, 1,600 estadios son como 400 kilómetros, ¿verdad? Entonces es una imagen realmente de la cosecha, de la vendimia, de un juicio severo, Pero antes de ese juicio severo viene una tercera señal, 7 plagas y 7 copas. Ojalá y se convirtieran, ojalá y se arrepintieran. El faraón tiene que dejar al pueblo irse. Ojalá y el faraón lo dejara ir y así se acabara, pero no. Vino otra grande señal maravillosa. 7 ángeles con 7 plagas. Y esos, como vienen a anunciar la liberación, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, pero también el cántico del Cordero. Recuerdan el Éxodo, el cántico de la celebración de la victoria, y aquí ya se está celebrando la victoria, y el cántico del Cordero. ¿Qué cantan? Fíjense, la liturgia.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus cultos de siglos. Moisés y el Cordero de Dios adoran al Dios Todopoderoso. Ese es el canto. ¿Por qué? Porque efectivamente ejerce su reinado. Ya comienza a ejercer su reinado. Todavía entonces, como Dios reina y muestra su poder con las plagas, vienen otras plagas en 7 copas de oro. Las traen 7 ángeles. Y entonces ahora sí vienen vaciando las copas. Vacían la primera copa, úlceras malignas, como en Egipto. Segunda copa, el mar se vuelve rojo, como la sangre. Tercera copa, los manantiales también se vuelven como sangre. Y aquí se celebra: justo eres tú, aquel que era el santo, pues has hecho así justicia, etcétera, etcétera. Y se sigue alabando: sí, el Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuarta copa, fuego que cae del cielo, calor, fuego abrasador, es otra plaga. Quinta copa, las tinieblas, como en Egipto, ¿verdad? Sexta copa, se secan las aguas, aquí es del río Éufrates, no es del río Nilo. Para aludir a Babilonia, ¿verdad? El símbolo es Babilonia. Y luego viene un intermedio, fue 6, antes de la séptima copa hay un intermedio, vienen las ranas como las de Egipto, y los convocaron a esos que son espíritus de demonios, ¿verdad? Que vienen convocados a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hay una convocación y es una cita ante la batalla. Y luego, quienes los convocaron en un lugar llamado el Armagedón. Esa Armagedón, Har en hebreo quiere decir montaña. Magedón es Megiddo. Los convocaron pues en Megiddo, en la montaña de Megiddo, el Armagedón. Ese es el Armagedón donde se va a librar la batalla de los poderes del mal contra el poder de Dios, contra el Mesías de Dios. Los convocaron en el Har, en la montaña de Magedón, de Megiddo, donde había muerto el rey Josías, allí un poco al sur del monte Carmelo, por ahí cerquita, ¿verdad? Es un lugar, Megiddo, porque fue un lugar de grande derrota. Entonces, este Armagedón, grande derrota para un santo rey Josías, es como decir Waterloo, la derrota de Napoleón. Lo convocar a alguien en Waterloo quiere decir convocarlo a una derrota. Convocar a esa batalla en el Armagedón quiere decir que van a ser derrotados los poderes del mal. Y ahora sí, ya pasa el intermedio y viene la séptima copa. Y en la séptima copa la gran ciudad se abrió en 3 partes. Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa de vino del furor de su cólera. Se anticipa pues el juicio de Babilonia. Y vino enorme granizo en esta copa como el granizo de Egipto. Recuérdenlo bien. Y ahora sí llegamos a la destrucción de los poderes del mal. Dios va a hacer justicia y el primero de los poderes va a ser Babilonia. Babilonia, presentación y caída. Viene la presentación de la gran prostituta, ¿verdad? Una mujer sentada sobre la bestia, sobre el imperio, dirige al imperio, cabalga sobre el imperio, ella maneja las riendas del imperio, ¿verdad? Y nos dice cómo era la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la mujer, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y abominaciones de la tierra, ¿verdad? La prostitución, recuerden en la Biblia, es idolatría, pero además esta mujer es sanguinaria, mujer que se embriaga con la sangre de los santos, los crímenes que matan. Todos los imperios cometen crímenes, los imperios viven de la sangre de los hijos de Dios, y si no, vean Libia, vean Siria, vean Irak, vean Afganistán y vean ahora Ucrania. Toda la sangre de los hijos de Dios. Los imperios alimentan a sus capitales con la sangre de los santos. Y ahora sí viene, después de la presentación, el ángel le dice al profeta, al vidente, que le va a explicar el misterio de la mujer, de la bestia, las cabezas y los cuernos. La bestia era y ya no es, ¿verdad? Tiene 7 cabezas, que son 7 colinas,
Y luego los 10 cuernos son 10 reyes. Cuerno es señal de fuerza, señal de poder, son 10 reyes. Las aguas donde anda la mujer son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Las aguas, pues, representan todo el territorio que domina el imperio, el espacio dominado. Y finalmente, la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. ¿Quién tenía soberanía sobre los reyes de la tierra? ¿Qué ciudad capital de un imperio dominaba a los reyes de la tierra? Bueno, nosotros decimos la interpretación directa es Roma, pero el Apocalipsis no lo dice. Podía haber dicho la gran ciudad de Roma, entonces nosotros decíamos, no, realmente la gran capital juzgada fue ver Roma, ya se acabó aquella capital imperial, ya se acabó, entonces el mensaje del Apocalipsis no tiene vigencia. Al no decir el nombre explícito de la ciudad, solo aludir a ella, nos está diciendo, este símbolo del poder imperial permanece. Y por eso nosotros en nuestra época podemos decir, todas las grandes ciudades, capitales que dirigen imperios, todas esas grandes ciudades están destinadas a ser enjuiciadas por Dios y por el Cordero y a ser destruidas. Ese es el destino de las grandes capitales de los imperios. Y de hecho, esas capitales de los imperios han pasado, han caído, siempre caen, no tienen futuro. Y ese es el mensaje que son. Dios les enjuicia y caen. Y ahora viene la caída de la gran prostituta y el canto fúnebre. Cayó, cayó la gran Babilonia. Y aquí se nos da el motivo. No cayó porque de repente nada más colapsa, no. Porque el vino de sus prostituciones la han bebido todas las naciones. Es la que ha pervertido todas las naciones. Los reyes han fornicado con ella, han cometido idolatría. Los mercaderes se han enriquecido. Por eso cae. Entonces la voz del cielo decía, sal de ella, porque sus pecados se han amontonado, o sea, no te hagas cómplice, porque ella dice, ufanándose, estoy sentada como reina, no soy viuda, no he de conocer el llanto y por eso cae y hay que salir de ella. Pero entonces llorarán y harán duelo por ella. ¿Quiénes lloran la caída de la capital del imperio? Los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra y también todos los capitanes oficiales de barco y los marineros. Hacen duelo por la gran ciudad. Los reyes de la tierra que dicen, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Basta una hora para que se destruya. La gran ciudad capital, la capital imperial, ay, ay, malaventurada. Bienaventurados los santos, malaventurada la gran ciudad. Y los mercaderes de la tierra dicen lo mismo. Fíjense que aquí se nos explicitan las mercancías que manejaban los mercaderes de la tierra. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas, perlas y hasta el final esclavos y mercancía humana. Son más o menos 28 productos y vean el orden, lo que les interesa a los mercaderes. Primero el oro y la plata y al final esclavos y mercancía humana. Es una cosa terrible que el ser humano es lo que menos les importa y lo que más les importa es el oro y la plata o piedras preciosas, en algunos casos el petróleo. ¿Cuántas guerras han hecho por el petróleo? Destruido países para adueñarse de su petróleo y como también algunos países producen trigo, harina, aceite, etcétera, invaden Ucrania, ¿verdad? Pero antes quieren adueñarse de esas riquezas. Bueno, y luego vienen, ay de la gran ciudad, dicen lo mismo, ahora los marineros van a decir lo mismo, ay de la gran ciudad, y se echan polvo sobre sus cabezas. Se acabó el negocio, pero para los cómplices del imperio, pero ese negocio criminal que se acaba, recibe de parte del ángel, alégrate por ella cielo y todos ustedes los santos, los apóstoles y los profetas.
En lugar de lamentar la caída de Babilonia, hay que alegrarse por la caída del imperio, por la caída de la capital del imperio. Alégrense, ¿por qué? Porque al condenarla a ella, Dios les ha hecho justicia. Al condenarla a la gran Babilonia, Dios les ha hecho justicia. Y luego viene un acto simbólico. Un ángel arroja una piedra al mar. Acuérdense, la piedra de molino que decía Jesús, la que escandaliza es común, hay que agarrar una piedra de molino, atársela al cuello y arrojarla al mar. Y dice, así será arrojada Babilonia, la gran ciudad. Y por lo tanto ya no habrá música, no habrá arte alguna, no habrá molino, será todo desolación, ya no habrá luz de lámpara, ya no se escucharán las bodas. ¿Por qué? Precisamente aquí nos dice, porque cometieron hechicerías y extravieron a las naciones, los magnates de la tierra, y sobre todo porque en esa capital fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, porque es una ciudad asesina. Y entonces, después de esa invitación a la alegría, entonces vamos a ver que hay una acción de gracias en el cielo. Una muchedumbre inmensa comienza a cantar aleluya. ¿Y por qué cantan aleluya? Porque la prostituta corrompía la tierra y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Se vengó. Aleluya. La humareda de la prostituta se eleva por los siglos, ¿verdad? Y los cuatro vivientes y los 24 ancianos, los cuatro vivientes también cantan aleluya. La muchedumbre inmensa canta aleluya. ¿Y por qué cantan aleluya? Porque llegaron y van a llegar las bodas del Cordero. Lo anuncia. El banquete de bodas del Cordero. Y con esto termina la destrucción de Babilonia. Y al ver eso, entonces, el vidente se postra a los pies del ángel y le dice, naranjas, a Dios tienes que adorar. ¿Sí? Y ese es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y ahora viene la destrucción de otro poder del mal. ¿Cuál es ese otro poder del mal? Es precisamente el otro poder del mal, es el poder de las dos bestias que van a ser eliminadas por Jesús, que viene montado en un caballo blanco y el que lo monta es fiel y veraz. Es el que combate con justicia. Se llama la palabra de Dios. Ese es su nombre. Es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ya el ángel ve que va a venir la bestia a hacerle la guerra. Viene la bestia y los reyes de la tierra. ¿Y qué pasa? Que el cordero sin despeinarse, perdón, el jinete, rey de reyes, simplemente la bestia fue capturada y también el falso profeta y los arrojaron al lago de fuego. Y entonces viene el dragón que es aniquilado por Dios. Tercer poder del mal, aniquilado por Dios. Y este va a comenzar un reino de 1000 años. Entonces, el dragón primero lo encadenaron por 1000 años y en la tierra hay paz, hay alegría, reinan con Cristo por 1000 años. Es el milenio. En la tarea les dejé este tema para que lo vean. Y esa es la primera resurrección. Pero cuando terminen los 1000 años, Satanás es soltado de la prisión, quiere otra vez volver por sus fueros, quiere hacerle la guerra a los santos. ¿Y qué sucede? El dragón, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y de azufre, donde va a ser atormentado por los siglos de los siglos. El diablo fue arrojado, quiere decir, Dios lo arrojó. Y queda el último enemigo, la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, que se mueren. Es el último juicio. Se pone un gran trono blanco, vio a los muertos que aparecen, los muertos fueron juzgados, entonces aparece la muerte y el Hades, que fueron arrojados al lago de fuego. Fueron arrojados, Dios los arroja. Y esa es la muerte segunda. Es la muerte de la muerte. La muerte, el último enemigo en ser destruido, simplemente se muere. Arrojado al lugar de castigo, es la segunda muerte. Bien. Y con esto ya se acabaron los poderes del mal y entonces va a venir la conclusión, la nueva creación. ¿Qué cosa tenemos en la nueva creación? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también la ciudad santa, que es la novia. Esa ciudad santa no es la iglesia, no es la iglesia, porque pondrá su morada entre ellos y ellos serán sus pueblos, muchos pueblos.
y es un mundo nuevo, un mundo nuevo. Y viene la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la novia del Cordero. Te voy a presentar a la novia del Cordero que viene del cielo. La ciudad santa Jerusalén que viene del cielo, o sea, hecha por Dios, no es la ciudad terrena de Jerusalén, es la ciudad santa de Jerusalén que viene del cielo como regalo de Dios. Y aquí se comienza a describir su muralla alta, ¿verdad? Sus medidas, se mide, el material de la muralla, las 12 puertas, imagínense, una ciudad con 12 puertas, quiere decir 3 ciudad cuadrada, 3 puertas de cada lado. Si decía la poetisa que casa de 2 puertas, difícil de cuidar, así decía Sor Juana, una casa de 2 puertas difícil de cuidar, entran por una o entran por la otra. Imagínense estas 12 puertas, es la ciudad abierta, abierta para todas las hijas y todos los hijos de Dios. Pero aquí no hay santuario. ¿Por qué ya no hay santuario en esa ciudad? Ni necesitan de sol ni de luna. Pues no hay santuario porque allí está el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. El Cordero es el santuario, desde él se le da culto a Dios. Acuérdense en el Evangelio de Juan, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Hablaba del templo de su cuerpo. El Cordero es su santuario. ¿Sí? Y entonces esta ciudad no necesita sol ni luna porque los ilumina el Cordero. El Cordero es la luz del mundo. Y las naciones caminarán a su luz, todos los pueblos. Y finalmente se recrea el paraíso. Hay un río de agua de vida, como en el paraíso, los árboles de vida, no se habla de árbol de la ciencia del bien y del mal, sino árboles de vida, y también del trono de Dios y del Cordero, el paraíso recreado. Y viene ya el epílogo y el saludo, ¿verdad? El epílogo y el saludo, que van a autentificar el libro, a certificarlos, ¿verdad? Ha enviado a su ángel a lo que ha de suceder pronto. ¿Y qué dice Jesús? Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Eso es lo que dice Jesús, el que va a venir pronto. Y él dice que dichoso, una bienaventuranza para el que guarde las palabras proféticas. Viene Juan y el ángel. Juan quiere adorar otra vez al ángel y le dice, no, cuidado, yo soy como tú, soy un siervo, a Dios tienes que adorar. Entonces el ángel me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles, quiere decir que este libro hay que darlo a conocer, no tiene que ser un libro sellado, hay que darlo a conocer. Otra vez vienen las palabras de Jesús, mira, vengo pronto, yo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos, otra bienaventuranza, los que labren sus vestiduras. Eso, yo Jesús he enviado a mi ángel. Yo soy el retoño, el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Yo, el lucero radiante del alba. Yo, Jesús, autentifica el libro. Y luego aparece el Espíritu y aparece la novia. Y dicen, sí, le dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. O sea, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Estas son las palabras proféticas de este libro. No tiene que quitarse nada de este libro. Si alguno quita las palabras de este libro profético, es profecía con lenguaje apocalíptico. Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que describen en este libro. ¿Ok? Vean todas las veces que aparece la palabra libro, porque tiene que certificarlo. Este libro, ya van 2, este libro van 3, este libro 4, libro 5, libro 6, eso. Este libro es el autentificado. Entonces, dice el que da testimonio de todo esto, sí vengo pronto. Entonces, ¿qué se responde a esto que dice Jesús? Amén, ven Señor Jesús. En arameo, amén, Maranatá, ven Señor Jesús. Entonces, ahora sí, que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Esta es precisamente la lectura del libro del Apocalipsis presentado en forma breve, sencilla, ¿verdad? Para que veamos toda la trama, el desarrollo de la profecía.
Bueno, y ahora les invito a que tomemos otra vez nuestros apuntes y vayamos a ver el tema siguiente. Página número 8, el tema donde se nos va a hablar de Dios. Ahora, si dejamos ya el libro, que ya tenemos una visión general del libro, entonces vamos a ver a los protagonistas de esa trama, Y el primer protagonista, obviamente, es Dios, el protagonista de la trama. El primer protagonista es Dios. Y por lo tanto, vamos a ver algo sobre Dios. Lo primero, Dios como personaje. Perdón, un momentito. Dios como personaje de la trama del Apocalipsis. A Dios se le van a dar unos nombres y se le van a dar unos títulos. Eso es lo que queremos ver. Dios como personaje. Y entonces se va a presentar su nombre y sus títulos. Entonces, Dios es el personaje clave, es el protagonista en el fondo, personaje clave del Apocalipsis, un personaje que es el protagonista. Se va a presentar su actuación, lo que hace, y también sus títulos. Y eso en forma de relato. Y por eso esto es una teología narrativa de muy alto nivel. No se hacen discursos sobre Dios, se presenta a Dios que actúa, al Dios trascendente, el Dios inaccesible, Dios trascendente, inaccesible, pero se revelan sus propósitos sobre la historia, tal como se van realizando esos propósitos. Y eso para darnos un mensaje importantísimo. ¿Cuál es el mensaje? Que la historia que la comunidad vive, de mucho sufrimiento y de mucha penalidad, es una historia que no se ha escapado de las manos de Dios. ¿Qué se dice de Dios? Algo bien importante. Lo que se dice de Dios es que Dios está sentado en el trono, una manera muy particular. El relato del Apocalipsis nos dice que Dios está sentado en el trono. Dios es un personaje y su papel como personaje es un papel revelador de su sabiduría absoluta, que dirige la historia. Dios interviene como personaje que dirige la historia y lo hace sentado desde su trono. Ahora sí, esto se va a presentar como título de Dios. Lo primero es la colocación de Dios. ¿Dónde coloca a Dios? Respuesta. Está sentado en el trono. Esta expresión aparece 12 veces en el libro del Apocalipsis. 12 veces. ¿Y por qué se presenta a Dios sentado en el trono? Porque la bestia y el dragón también tienen su trono. Entonces hay un conflicto entre los que tienen tronos y pretenden reinar. ¿Quién va a reinar? Esa es la trama del Apocalipsis. ¿Quién está en el trono? ¿Quién gobierna? ¿A quién hay que darle culto? Ese es el conflicto principal. Entonces, hay gente que tiene tronos en este mundo, el dragón y la bestia. En esta época hay gobernantes, presidentes, emperadores y toda esa gente que tienen tronos y desde allí mandan. Pero el Apocalipsis nos presenta que hay alguien que está sentado en el trono. Y vamos a ver si estos son capaces de suplantar al que está sentado en el trono. Como veremos, como acabamos de ver, pues va a destruir al dragón y sus bestias. La soberanía solamente pertenece a Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La soberanía es para Dios. Y eso es lo que se canta en el capítulo 4 del Apocalipsis. Vamos a leer un poquitito ese capítulo 4, y también el quinto.
Vamos a leerlo para decir cómo se canta. Se alaba al que está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces, capítulo 5. Vamos a ver capítulo 4, ¿verdad? El primer viviente. ¿Y qué cosa dice? Santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, el que era, que es y que va a venir. Y los vivientes se postraban y le dan gloria. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen aquí? Eres digno, Señor y Dios nuestro, a Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Hay que darle culto al Dios creador, como el ángel le dice al profeta, no hay que dar culto a los angelitos, son servidores, siervos de Dios, hay que darle culto a Dios. Y el Señor nuestro Dios, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque Él creó el universo, es el creador. Las bestias y todo lo demás tienen tronos, pero no son los creadores. El culto, pues, es a Dios. A Él hay que adorar. Ahora, otra cosa importante es que cómo se describe el trono de Dios. El trono de Dios está en el centro siempre. Y alrededor hay círculos concéntricos. Ahí están los 4 vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y todas las criaturas alrededor del trono de Dios. O sea que toda la creación da culto y reconoce el señorío absoluto de Dios sobre la historia. Entonces, esta presentación de Dios en la sala del trono es una verdadera teología narrativa, es una palabra sobre Dios que nos dice muchas cosas sobre Dios. Y vamos a por eso entonces a analizar la sala del trono. El que está sentado, uno sentado, el jaspe y la cornalina, el arco iris que aparece, los 24 tronos, las vestiduras blancas, la corona de oro, los relámpagos y truenos que se oyen, las 7 antorchas, el mar transparente, los 4 vivientes y esos que están llenos de ojos. El que está sentado en el trono, ¿quién es? Dios está sentado como rey y como juez. Él gobierna, tiene en sus manos las riendas de la historia y es el juez que juzga los poderes del mal. Su trono y sus pies de jaspe y cornalina es el señal de brillo, la permanencia de Dios. Brilla siempre, su brillo no se apaga. El arco iris evoca la alianza de paz. El trono está circulado por un arco iris que nos recuerda que es un trono de paz, no es un trono de sangre como los otros tronos. Hay 24 tronos, que es el consejo divino, tronos menores. Es el pueblo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dicen algunos, 12 tribus y 12 apóstoles. Vestiduras blancas, símbolo de victoria, de gloria y de pureza. Por eso el color blanco, nuestro color de la Pascua, el color de Cristo resucitado, el color de la fiesta. Las coronas de oro, condición regia. Luego relámpagos y truenos, el signo de la manifestación de Dios como en el Sinaí. En el Sinaí, ¿acuerdan? Había relámpagos y truenos. Y truenos. Trueno para escuchar la voz de Dios, la voz del Creador. 7 antorchas. Se nos explica en el Apocalipsis qué son los 7 espíritus de Dios. La sala del trono reina el Espíritu de Dios, simbolizado en 7 antorchas que iluminan. El Espíritu siempre los ilumina. Por eso nosotros cuando pedimos a Dios, cuando vamos a hacer algo, envía, Señor, la luz de tu Espíritu. Ven y Creator Spiritus, ilumínanos con un rayo de tu luz. El Espíritu que ilumina. 7 antorchas, símbolo del Espíritu de Dios. El mar transparente son las aguas superiores de la bóveda celeste, que es la ausencia del mar. 4 vivientes, las fuerzas del mundo creado, los animales poderosos. 4 vivientes, el ángel, el león, bueno, en la figura humana, el león, el toro, el águila, ¿verdad? Llenos de ojos, saben y pueden todo como Dios, ¿verdad? Por eso se utiliza para recordar a los evangelistas. Luego vienen los nombres y los títulos de Dios. Es un lenguaje muy plástico, ¿verdad? De imágenes, para darle títulos de dignidad a Dios.
casi todos tomados del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué cosa hacen esos títulos? Pues simplemente describen su soberanía sobre la historia y sobre la naturaleza, soberano sobre todo. Y algunos títulos ilustran su trascendencia, porque Dios es totalmente otra. Y podríamos aquí decir que solo Dios es todopoderoso. Y luego Él es, el que era y el que ha de venir. Y curioso, de la bestia se dice, era y ya no es. Era y ya no es. En cambio, Dios es, el que era y el que ha de venir. Y se le llama el Todopoderoso. Otros títulos, nombres y títulos, los más explícitos. Padre, el que está sentado en el trono, el Señor Dios Todopoderoso, aquel que es, que era y que ha de venir. Bellos títulos, hay que utilizarlos. No solamente mi Padre Dios, está bien, tiene estos otros títulos. Este es bellísimo, el que es, el que era y el que va a venir. También a Dios se le llama Señor, Señor Dios Todopoderoso, poderoso, Señor de la tierra, Rey de las naciones, el Alfa y la Omega, Dios con ellos, el Emanuel, Dios con ellos, Dios vivo, el Santo, el Dios del cielo, el Dios que creó el cielo. Bueno, estos son los títulos que se le dan a Dios. Creo que con esto tenemos una visión del primer gran protagonista del libro del Apocalipsis, que es Dios. Y después veremos al segundo gran protagonista, que es precisamente Jesús. Y luego veremos los enemigos que le dan tono al drama apocalíptico, ¿verdad? El conflicto, los enemigos, que será el dragón y las bestias, ¿verdad? Pero también Dios y el Cordero tienen los creyentes, que son los que están de su parte. No son enemigos de Dios, sino aliados de Dios y aliados del Cordero. Pero eso lo veremos posteriormente.